Se le denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico y político, que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y los científicos, los mismos que iluminaron a la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La época de la Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, por ello llamado el siglo de las luces. En toda Europa se hablaba que estaban viviendo el siglo de las luces. A los hombres iluminados por la luz de la razón deberían de establecer una nueva organización que reemplazaba al antiguo régimen. Características de la Ilustración. Las principales características de la Ilustración son las siguientes. El excesivo predominio de la razón del libre pensamiento como guía exclusiva del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. Las nuevas ideas imbuidas del espíritu eminentemente liberal nacieron de obra de aquellos famosos pensadores llamados filósofos, a quienes difundieron nuevas concepciones políticas, sociales, económicas en el pensamiento europeo de aquella época. Las nuevas ideas, nacidas mayormente en el seno de las burguesías, bien pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de la sociedad, como, asimismo, en el pueblo y en ciertos sectores del clero. Igualmente lo hicieron en algunas monarquías en las que soberanos liberales dieron origen al despotismo ilustrado. El medio más eficaz de difusión de las nuevas ideas, es decir, el pensamiento ilustrado, fue la enciclopedia monumental, el diccionario, el conocimiento de los hombres hasta entonces logrados. Estas nuevas ideas que son el orden político, el orden social y el orden económico. El orden político, la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular. El orden social, el establecimiento de la justicia para todas las clases de sociedad. Y el orden económico, la libertad de comercio, industria y asimismo el pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinciones ni privilegios. Influencia de la Ilustración. Los filósofos. Los filósofos, denominaron también pensadores políticos, fueron aquellos escritores de gran talento, intelectuales de renombre, que estudiaron con ahínco la situación política y social que Francia, como de otras naciones de Europa, y luego criticaron los errores del antiguo régimen, es decir, del sistema absolutista hasta entonces imperante. Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a los niveles tanto España como en los territorios hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XVIII. El objetivo de las reformas borbónicas era el de modernizar a España y a volverlo a poner a la cabeza de las potencias mundiales desde todos los puntos de vista, económico, político y militar. Para ello se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y realización que recorrían a Europa y utilizar para impulsar e implementar a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Las herramientas principales para completar esta reforma serían la ilustración, como ya referimos antes, la centralización administrativa, la liberación del comercio entre los territorios, entre España y los ultramarinos, el desarrollo de una potente marina mercante y de guerra y a una formación puntera a todos los niveles que podría una mano de obra especializada al servicio de la nación. Causas de las reformas borbónicas. Los principales motivos o causas que llevaron a la corona española a realizar estos cambios fueron los siguientes. Pérdida de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII.
Ante el ascenso de las potencias industriales europeas y las sucesivas bancarrotas de España, los pocos ingresos fiscales que se obtenían, la cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos que producían graves pérdidas a los productos españoles. La corrupción en cargos oficiales derivado de la venta de los puestos y de su ocupación por familiares o personas cercanas, lo que provoca que la administración fuera lenta, mal organizada. La amenaza para la seguridad que suponía el aumento de presencias de otras potencias europeas en las costas de americanas, aumentar la rentabilidad económica de los territorios españoles modernizando la producción y liberalizando el comercio entre los puertos españoles y americanos. Estudios previos. Para conocer a fondo la situación real de los territorios españoles, se organizó una visita general en 1765 y una inspección militar en 1769. La primera fue realizada por José de Galvez, en los informes enviados al rey, en los que se constató que las noticias que llegaban del Nuevo Mundo a España no tenían nada que ver con la realidad y que muchas de las medidas aprobadas se estaban aplicando o se hacían de forma incorrecta. La reforma de la administración sería prioritaria, así como la optimización de exploración minera y agrícola para aumentar su rentabilidad. En 1769 se realizó una inspección militar a cargo del mariscal Juan de Villalba, que llevaba una orden de analizar las defensas de las grandes ciudades que estaban en muy mal estado y la de formar un ejército propio, algo que no está a las alturas. Tras casi 300 años de presencia, no había sido necesario. Ahora, con la extensión por los mares de otras potencias europeas, había que poder responder a los ataques que ya se estaban produciendo. Reformas políticas y administrativas. Mediante las reformas políticas y administrativas se buscaba la centralización por un mejor control de todos los aspectos de gobierno, optimizar la burocracia y también atacar la corrupción existente en la administración. Se prohibió la venta de cargos a locales donde prefirieron a funcionarios formados en España. Creación de dos nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño de virreinatos de Perú al virreinato de Nueva Granada, estableciendo en 1717 y en el virreinato del Río de la Plata, estableciendo en 1776. ¡Vaya tu puta! Era napoleónica, 1799-1815. Historia iniciada con el golpe de estado del 18 Brumario. La era napoleónica representa la consolidación de las instituciones de la burguesía en Francia y su difusión en toda Europa. La era napoleónica entiende el periodo de la llegada de Napoleón Bonaparte al poder del consulado en 1799 y terminó con su derrota en la batalla de Waterloo y exilio en la isla de Santa Elena en 1815. En este periodo de la historia del mundo se puede destacar dos características principales: la consolidación de las instituciones de los estados nacionales burgueses y la expansión del imperio napoleónico a otros lugares de Europa, configurándose como una amenaza en el antiguo régimen absolutista en el continente. El ascenso de Napoleón al poder se produjo en medio de la crisis que existió en el dictatorio 1795-1799, siendo verificadas configuraciones tanto a la izquierda con la configuración de las iguales como a la derecha. Con las acciones de los realistas, el prestigio ganado con las campañas militares externas por el ejército francés en general y de Bonaparte en particular, colocó al emperador a ser garantía del orden interno de la nación francesa. El golpe de estado contra el directorio en el 18 Brumario, 9 de noviembre de 1799, representó la reacción de los girodinos, teniendo a Bonaparte al frente de la conspiración.
Con el golpe de Estado comenzaba el periodo del consulado de 1799 a 1804. En el Napoleón Bonaparte se convirtió en uno de los 3 consuelos junto a Emmanuel, José Sieyes y Roger Ducos, pero por el hecho de ser el primer cónsul, fue Napoleón quien centralizaba el poder ejecutivo, especialmente con el fortalecimiento del poder de esta posición dada por la Constitución del año 10 a 1802. Internamente el objetivo era reorganizar la economía, la sociedad francesa y las nuevas instituciones de la burguesía, creando estabilidad en el país. En el plano económico, una de las principales medidas fue la creación del Banco de Francia, que controlaba por el Estado, creó el franco como una unidad monetaria estándar, posibilitando la finalización a la industria francesa y a la agricultura. De la creación de este banco central permitió todavía el control inflacionario. En 1806, Napoleón declaró el bloqueo continental contra Inglaterra, con el objetivo de debilitar económicamente al reino británico, mientras que impedía la exportación de productos industrializados a otros países europeos, también enviar materias primas de los países. En 1813, Napoleón fue derrotado en la Batalla de las Naciones de Leipzig por la Sexta Coalición, formada por Inglaterra, Rusia, Prusia y Australia. La expansión del imperio napoleónico causó enorme fricción con los otros países europeos. Casi todos los representantes del antiguo régimen realizaron numerosas coaliciones para detener la expansión territorial francesa. El virreinato de la Nueva España, hoy México, y el Perú constituían las prósperas y ricas que España disponía. México producía en Zacatecas y Guanajuato el 67% de toda la plata en América. La dinastía de los Borbones fue restaurada con la atención de Luis XVII. Sin embargo, en marzo de 1815, Napoleón aterrizó nuevamente en Francia con más de 1000 soldados, como fue la revancha militar. Fue recibido por alegría por parte de los miembros del ejército y la población, pocos simpatizantes con el nuevo régimen. España envuelta en guerras, una vez con Inglaterra por compromisos diplomáticos y otras con Francia, exigió mayores y más directas exacciones fiscales a las colonias, al tiempo que debilitaba su control militar y administrativo sobre ellas. Al acudir al dinero mexicano, los intereses de la Iglesia, principalmente capitalista, del país. Alrededor de 1810 contaba con una población de unos 6 millones de habitantes, repartidos en un 18% blanco, 70 criollos por cada península, un 60% de aborígenes, la mayoría del país y un 22% de costas y mestizos. La riqueza se encontraba mal distribuida, como lo observó Alexander. A México es el país más con desigualdad. Hidalgo apeló el apoyo popular y el 16 de septiembre de 1810, en la misa, profirió el famoso grito de Dolores. En el Bajío, región próspera y fértil de Guanajuato, la ebullición social se desbordó y encontró a su líder en el sacerdote mestizo Miguel Hidalgo y Costilla. La conspiración de Querétaro lo atrajo a sus causas y aprovechó su enorme ascendiente sobre los indios, desbaratando por los realistas. Este levantamiento había sido inspirado por criollos ilustrados y radicales, como Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Domínguez.
Otro sacerdote mestizo, José María Morelos, se une a Hidalgo y levanta un ejército popular, pero disciplinado, móvil y aguerrido. El movimiento se propagó por todo el Bajío y llegó a contar con un ejército de 50,000 hombres, en su mayoría indios y mestizos, mal armados e indisciplinados. El cura Hidalgo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte, asaltó y tomó la ciudad de Guanajuato, donde decidió aspirar los españoles, confiscar sus bienes y abolir el tributo indígena. Los criollos y los peninsulares adinerados se enfrentaron a Hidalgo, Guanajuato, donde habían concentrado sus fuerzas. La victoria supuso la matanza de los blancos, ya que latía en la guerra del odio racial. Hostigado por los españoles y criollos, Hidalgo es derrotado el 17 de enero de 1811 en el puente de Calderón. Huye en el lugar de Teniente el Allende hacia el norte, pero cae en una emboscada en Chihuahua y es más tarde ajusticiado. Partidario de un socialismo utópico y agrario, fue juzgado por herejía y ajusticiado en 1815. Los compañeros de Morelos continúan la lucha después de su muerte, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. En 1812, en Oaxaca en sus manos, lo que provoca la alarma de los realistas Morelos, nacionalistas de su país, promulgó un decreto constitucional por el que todos se convertían en americanos y se abolían las castas, el atributo indio y la esclavitud. En 1820 aceptó el mando como comandante en jefe para luchar contra Guerrero, al que procuró atraerse a la causa. Los criollos promovieron un movimiento para defender su herencia colonial y encontraron un líder de Agustín de Iturbide, hijo de comerciante de Vasco de Valladolid, Morelia, que había servido como un voluntario en el ejército realista contra los insurgentes, a los que combatió en 1810 y en 1816. Pactó con él y el 24 de febrero de 1821 dio a conocer el Plan de Iguala, o de las Tres Garantías, documentos independentistas, apoyo de la Iglesia, el Ejército y la Liga.